Has intentado controlarlo todo, esa persona, ese resultado, tu propia cabeza. Cuanto más aprietas, más duele. Hoy vas a aprender a soltar sin rendirte. Soltar es una decisión práctica, dejar de pelear con lo que no depende de ti y abrir espacio a lo que sí. Te mostraré cómo soltar a una persona sin cerrar el corazón, cómo soltar un pensamiento que no te suelta, y cómo soltar un resultado sin dejar de actuar. Cuando sueltas, la vida se pone de tu parte. Quédate y empieza ahora. ¿Por qué soltar funciona? Soltar no significa rendirse, ni dejar de luchar por lo que deseas. Es entender dónde termina tu parte y dónde comienza el fluir de la vida. En el budismo, se enseña que mucho de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar lo incontrolable, aferrarnos a lo que cambia y exigir certezas en un mundo que siempre está en movimiento. Cuando vivimos de esta forma, lo único que conseguimos es agotarnos y sentirnos atrapados en una lucha que no lleva a ningún lado. Imagina una cuerda demasiado tensa, se rompe. Imagina la misma cuerda demasiado floja, no sirve para nada. La armonía está en ese punto medio, donde vibra y produce música. Lo mismo ocurre contigo. Si te empeñas en controlar cada detalle, te rompes. Si abandonas y no haces nada, te vacías. Pero cuando aprendes a soltar lo que no depende de ti y a cuidar lo que sí está en tus manos, aparece la paz. Hay una historia que lo explica bien. Un anciano perdió su caballo y todos en el pueblo lamentaban su mala suerte. El anciano respondió, ya veremos. A la semana, el caballo regresó acompañado de otros caballos salvajes y la gente lo celebró como buena suerte. El anciano volvió a decir, ya veremos. Poco después, su hijo intentó domar uno de los caballos y se rompió una pierna. Otra vez dijeron que era una desgracia, y él repitió, ya veremos. Más tarde, los soldados llegaron al pueblo para reclutar a los jóvenes, pero el hijo quedó libre por su lesión. Lo que parece malo a veces abre la puerta a algo bueno, y lo que parece bueno a veces trae consigo una prueba. Soltar es eso, no quedarte atrapado en un juicio inmediato, no encadenarte a lo que pasa hoy como si fuera el final de la historia. Míralo en lo cotidiano. Envías un mensaje y no llega respuesta. Esperas un resultado y tarda demasiado. Tu mente empieza a imaginar escenarios, te empuja a insistir, a controlar, a pensar que cuanto más hagas, más rápido ocurrirá. Y es justo lo contrario, cuanto más aprietas, más duele. Soltar aquí significa actuar con claridad, hacer lo que te corresponde, y luego dejar de desgastarte con lo que ya no está en tu control. Soltar no te hace débil, te hace maduro. Es aceptar que no puedes detener la lluvia, pero sí puedes elegir cómo caminar bajo ella. No puedes retener a una persona por la fuerza, pero sí puedes decidir con qué conciencia seguir tu camino cuando esa persona se aleje. No puedes frenar el paso del tiempo, pero sí puedes vivirlo con presencia en lugar de con miedo. Haz la prueba ahora mismo. Respira hondo, inhala por la nariz y siente el aire entrando. Exhala más lento de lo que inhalaste, y mientras lo haces repite en silencio, suelto lo que no depende de mí. Es un recordatorio simple, pero poderoso. No cambia el mundo en un segundo, cambia tu manera de relacionarte con él. Y cuando cambia eso, cambia todo. Soltar funciona porque te devuelve tu energía. La que antes gastabas en forzar, la usas en crear. La que gastabas en retener, la inviertes en cuidar lo que sí es tuyo. Soltar no es perder poder, es recuperar el poder que entregabas al miedo, a la ansiedad y a la opinión de los demás. Es un acto de confianza en la vida, porque todo fluye, todo se transforma y todo tiene un momento. Tú no puedes obligar al sol a salir antes, pero puedes estar preparado para recibirlo cuando amanezca. Por eso, soltar es tan poderoso. Porque deja de enfrentarte a la realidad y te pone en armonía con ella. Porque te libra de pelear batallas que nunca ganarás y te centra en la única victoria que de verdad importa, estar en paz contigo mismo. Soltar no es rendirse. Muchas veces, confundimos soltar con rendirse, como si dejar ir significara abandonar nuestros sueños, perder la fuerza o aceptar cualquier cosa que ocurra sin hacer nada.
Pero soltar no tiene nada que ver con la resignación, tiene que ver con la claridad. Rendirse es dejar de actuar cuando aún tenemos algo por hacer. Soltar, por otro lado, es actuar con lucidez en lo que depende de nosotros y dejar de desgastarnos en lo que no podemos controlar. Es la diferencia entre hundirse en la pasividad o caminar en equilibrio, entre abandonar la vida o vivirla desde la calma. En el budismo, se habla del camino del medio, y aquí es donde se hace evidente. Hay quienes intentan controlar todo, las reacciones de los demás, los resultados, la opinión pública, lo imprevisible. Se cargan de tensión, se frustran cuando algo no sale como lo habían planeado, y viven atrapados en una guerra diaria con la realidad. En el extremo opuesto, están los que no hacen nada, los que dicen ya se arreglará y dejan que el tiempo decida por ellos, aunque dentro ardan en silencio. Ninguno de estos caminos nos trae paz. El equilibrio está en el medio, hacer lo que nos corresponde con honestidad y firmeza, y soltar lo que está fuera de nuestro alcance. Recuerda la historia de los dos monjes que encontraron a una mujer incapaz de cruzar un río. Uno de ellos la cargó en brazos, la dejó en la orilla y siguió su camino. Horas después, el otro monje le recriminó, no deberías haberla tocado. Y el primero respondió, yo la dejé en la orilla hace horas, ¿por qué tú todavía la cargas en tu mente? Esta historia muestra lo que significa actuar y soltar. Ayudar fue una acción lúcida, no arrastrar el pensamiento después fue sabiduría. Y nosotros, en lo cotidiano, muchas veces seguimos cargando a la mujer durante horas, días o incluso años en nuestra cabeza. En tu vida también lo has visto. Discutiste con alguien, dijiste lo que tenías que decir, pusiste el límite que correspondía, y aún así tu mente sigue repasando cada palabra como si aún pudieras reescribir la escena. Eso no es actuar, es encadenarte. O al revés, callaste lo que debías expresar y luego lo rumias en silencio, como si tu silencio pudiera arreglar lo que nunca dijiste. Soltar aquí es encontrar la valentía de actuar cuando toca, pero también la madurez de no quedarte atrapado repitiendo lo que ya ocurrió. Un ejercicio sencillo puede ayudarte a no confundir soltar con rendirse. Cuando enfrentes una situación difícil, pregúntate, ¿cuál es mi parte aquí y cuál no lo es? Escríbelo si hace falta. Mi parte es hablar con claridad, mi parte es cuidar mi tiempo, mi parte es ser honesto con mis límites. No es mi parte controlar la reacción del otro, no es mi parte garantizar la respuesta inmediata, no es mi parte cambiar lo que ya sucedió. Cada vez que clarificas tu parte, recuperas tu fuerza. Mira lo que pasa cuando actúas desde esa claridad. Si mandas un mensaje y no contestan, tu parte fue comunicarte con respeto. Lo demás ya no es tuyo. Si presentas tu mejor trabajo y no lo valoran, tu parte fue dar lo mejor de ti. Lo demás pertenece al otro. Si pones un límite y alguien no lo acepta, tu parte fue cuidar tu paz. Lo demás es su proceso, no el tuyo. Y cuanto antes lo entiendas, antes dejas de cargar peso que no te corresponde. Soltar no es abandonar la vida, es dejar de negociarla. Porque a veces creemos que estamos soltando, pero en realidad estamos diciendo, dejo ir, siempre y cuando vuelva rápido. Eso no es soltar, es disfrazar la urgencia. Soltar de verdad es confiar en que cada cosa tiene su tiempo, como la semilla que no germina porque la mires todos los días. Tu trabajo es sembrar y cuidar la tierra. El fruto llega cuando llega. Y cuanto menos lo persigues, más espacio le das para florecer. La próxima vez que tengas miedo de soltar, recuerda esto, rendirse es apagar la vela, soltar es abrir la ventana para que el aire la mantenga viva. Una cosa apaga la vida, la otra la fortalece. Y si te acostumbras a caminar así, entre acción lúcida y desapego sereno, empiezas a vivir con la certeza de que nada de lo esencial se pierde cuando sueltas. Lo que se pierde, en realidad, es lo que nunca fue tuyo. Y lo que permanece, permanece con más claridad que nunca. Los 3 apegos que más te atrapan. En la vida, hay 3 cosas a las que nos aferramos con mayor fuerza, y son precisamente las que más nos hacen sufrir, las personas, los resultados y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Estos 3 apegos actúan como cadenas invisibles que llevamos sin darnos cuenta, y mientras no aprendamos a verlos claramente,
seguiremos tropezando en el mismo lugar una y otra vez. El primer apego, al otro. Nos convencemos de que necesitamos a alguien para ser felices, que esa presencia es indispensable para nuestro bienestar. Si bien las relaciones aportan sentido, cariño y compañía, el problema surge cuando esa relación se convierte en dependencia. El amor no es posesión. Cuando intentas retener a alguien con miedo, lo que estás haciendo no es amar, sino inseguridad disfrazada. El budismo enseña que cada encuentro tiene su inicio y su fin, que las personas no son propiedad, sino compañeros de viaje. Aprender a soltar no significa dejar de querer, sino aceptar que cada ser tiene su propio camino, y que no puedes quedarte atado a una decisión ajena. El segundo apego, a los resultados. Muchos vivimos con la idea de que solo seremos felices cuando alcancemos un objetivo, un trabajo, una cifra económica, un reconocimiento. Colocamos nuestra paz en un futuro que no existe, haciendo que el presente nunca sea suficiente. El problema con los resultados es que nunca son definitivos. Logras uno y ya estás persiguiendo otro. Es como beber agua salada, cuanto más bebes, más sed tienes. El desapego aquí no significa dejar de esforzarse, sino no condicionar nuestra paz a lo que aún no ha llegado. La clave es trabajar, sembrar y actuar con coherencia, pero aprender a mantener la calma, independientemente de cuán tarde llegue el fruto. El tercer apego, a la imagen de uno mismo. Este apego es el más sutil, pero también el más doloroso. Nos aferramos a la imagen que mostramos al mundo, al personaje que hemos creado y que tememos que los demás descubran. Tememos decepcionar, tememos no ser suficientes. Este apego nos obliga a vivir atrapados en un papel que nunca descansa. Y llega un momento en que ya no sabemos si actuamos por nosotros mismos o por lo que creemos que esperan los demás. Soltar esta imagen no significa dejar de cuidarnos o abandonar nuestra dignidad, sino vivir con autenticidad, mostrándonos tal como somos, sin la carga de lo que pensamos que los demás esperan. Lo que tienen en común estos tres apegos es que nacen del miedo. Miedo a estar solo, miedo a no lograr lo que deseamos, miedo a no ser suficientes. Y cuando el miedo gobierna, no vivimos, solo sobrevivimos. Soltar es el antídoto, porque el miedo se alimenta del control. Y cuando dejamos de intentar controlar todo, el miedo se debilita. Haz una prueba sencilla, piensa en algo que te está generando ansiedad. Pregúntate, ¿estoy aferrado a una persona, a un resultado o a la imagen que tengo de mí mismo? Respira profundamente y observa en cuál de estas tres cadenas te encuentras atrapado. Reconocerlo es el primer paso para aflojar el nudo. Porque cuando ves con claridad, eliges con libertad. Y cada vez que eliges soltar una de esas cadenas, te das cuenta de que no estás perdiendo nada, estás recuperando tu paz. Soltar no es rendirse. Soltar a una persona puede ser una de las experiencias más desafiantes en la vida, pues el corazón, en su profundo apego, siente la separación como una gran pérdida. Es normal que la mente nos empuje a luchar contra el dolor, a resistirnos, a pedir que las cosas sigan como antes, pero eso solo alarga el sufrimiento. En este proceso de soltar, debemos entender que no significa renunciar ni abandonar, sino aprender a dejar ir sin cerrar el corazón, a liberar a la otra persona mientras seguimos eligiendo amar. En lugar de pensar que el soltar es una rendición o una señal de debilidad, el budismo nos enseña que es una forma de liberarnos, de reconocer que todo lo que realmente importa no depende de aferrarse a lo que se va, sino de aprender a vivir plenamente, sin depender de la permanencia. No podemos controlar el tiempo de los demás. El amor, como todas las experiencias en la vida, tiene su tiempo. Cuando el tiempo con una persona llega a su fin, es importante entender que el amor no es un anhelo de posesión, sino una oportunidad para compartir y aprender. De hecho, las relaciones cambian, y cuando entendemos que todo está en constante transformación, podemos ver que el amor también está presente en la partida, en el respeto a las decisiones de la vida. El ejemplo del jardín refleja esta sabiduría, cuidar, amar, pero aceptar la naturaleza del ciclo. Cada etapa tiene su propósito, y las personas que nos acompañan también tienen su ciclo. Es sabio, por tanto, aprender a honrar los recuerdos de esos momentos sin aferrarse al deseo de retenerlos. El perdón como liberación.
El perdón no es solo para el otro, sino para ti mismo. Al soltar y perdonar, nos damos la oportunidad de vivir sin la carga del resentimiento, de no estar atados a algo que ya no nos pertenece. La imagen del pájaro en tu mano es poderosa, si aprietas demasiado, lo ahogas, pero si lo dejas volar, se da la oportunidad de regresar si es su voluntad. Lo mismo ocurre con las relaciones. Lo esencial nunca se pierde, se transforma y se mantiene dentro, porque todo lo que es verdaderamente importante ya vive en ti. Ejercicio para soltar. Cierra los ojos, imagina a esa persona que te cuesta soltar, mírala con gratitud y repite: te agradezco lo que trajiste a mi vida. Te dejo libre, me dejo libre. Siente cómo, con cada exhalación, el peso se va soltando de tu pecho. Es un proceso de aceptación, no de olvido, sino de transformación de lo que esa relación significó. Soltar es confiar. Es confiar en la vida, en que todo llega y se va en su debido tiempo. Es dejar que el ciclo se complete, porque nada de lo esencial se pierde, todo se transforma. A veces, aunque no entendamos las razones en el momento, lo que parece un final es solo una nueva puerta que se abre para ambos, la oportunidad de seguir adelante, más sabios y más fuertes. La verdadera libertad está en soltar. Dejar ir no significa que no amemos, sino que sabemos que lo que amamos es un regalo. Y ese regalo se mantiene en nosotros, sin necesidad de retenerlo físicamente, sin miedo a perderlo. Solo cuando aprendemos a soltar podemos experimentar una libertad interior, una paz profunda que nos permite amar sin cadenas, sin exigencias, simplemente viviendo el amor tal como es, libre, en constante transformación. ¿Cómo soltar un resultado? Uno de los mayores focos de ansiedad no son las personas ni siquiera los pensamientos, sino los resultados. Vivimos pendientes de lo que aún no ha ocurrido, como si toda nuestra paz dependiera de que la vida nos entregue justo lo que hemos imaginado. Queremos la respuesta inmediata, el éxito inmediato, la confirmación inmediata. Y cuanto más nos obsesionamos con el resultado, más nos alejamos de la calma y de la claridad para alcanzarlo. El budismo enseña que el fruto llega cuando las condiciones son las adecuadas, no cuando lo exige nuestra impaciencia. Y por eso soltar el resultado es tan poderoso, porque te libera de la urgencia y te devuelve al presente, que es el único lugar donde se puede sembrar. Piensa en el campesino que planta semillas en su campo. Trabaja la tierra, riega, cuida cada día. Pero después, el fruto no depende de su obsesión ni de su prisa. Depende de la lluvia, del sol, del ritmo natural de la vida. El campesino puede quedarse vigilando la tierra toda la noche, pero no por eso las semillas crecerán más rápido. Esa es la diferencia entre actuar y obsesionarse. Actuar es tu parte, obsesionarte es cargarte con una responsabilidad que nunca fue tuya. En tu vida ocurre igual. Preparas una entrevista y después te pasas días imaginando todas las formas en que podría salir mal. Estudias para un examen y en lugar de descansar, repites mentalmente cada respuesta como si tu cabeza fuera un tribunal. Trabajas en un proyecto y lo único que haces es refrescar la bandeja de entrada esperando la aprobación. Y mientras tanto, el presente se te escurre entre los dedos. La obsesión no mejora el resultado, solo te roba la calma para enfrentarlo. Soltar un resultado no significa dejar de esforzarte ni volverte indiferente. Significa dar lo mejor de ti y aceptar que el desenlace no depende solo de ti. Es reconocer que hay fuerzas más grandes en juego, las decisiones de otros, las circunstancias, el momento oportuno. Tú puedes preparar el terreno, pero no puedes obligar a la semilla a brotar antes de tiempo. Y cuando aceptas esto, aparece un descanso profundo. Ya no vives con el peso de cargar con todo, vives con la paz de haber hecho tu parte. El apego al resultado suele esconder miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a que los demás nos juzguen. Y ese miedo hace que busquemos garantías donde no las hay. Pero la verdad es que nadie tiene garantías. Todo lo que hacemos es un acto de confianza, confías en que tu esfuerzo dará frutos, confías en que la vida responde cuando siembras con honestidad. No puedes exigir certezas, pero puedes cultivar confianza. Haz un ejercicio práctico. Piensa en algo que te preocupa ahora mismo,
un resultado que esperas con ansiedad. Pregúntate, ¿he hecho mi parte? Si la respuesta es no, actúa ya en lo que te corresponde. Si la respuesta es sí, entonces respira hondo y di en silencio, he sembrado, ahora dejo que la vida haga su parte. Repítelo tantas veces como necesites. Te darás cuenta de que ese gesto calma tu mente porque pone un límite claro entre lo que depende de ti y lo que no. También es útil recordar que cada resultado, incluso el que no esperabas, trae aprendizaje. A veces no conseguir lo que querías es la puerta hacia lo que necesitabas. Lo que interpretas como fracaso puede ser el desvío que te acerca a una mejor dirección. Cuando sueltas el resultado, te abres a esa posibilidad. Dejas de pelear con la realidad y comienzas a verla como aliada. Mira tu vida hacia atrás. Seguro que hay momentos en los que algo no salió como querías, y sin embargo, gracias a eso apareció una oportunidad mejor. Esos recuerdos son recordatorios de que el control absoluto nunca fue real. Lo único real es tu capacidad de actuar bien en el presente y soltar la obsesión con el futuro. Soltar un resultado es, en el fondo, un acto de confianza en la ley natural de la vida. Todo tiene su tiempo, todo tiene su ritmo. Y cuando aprendes a caminar con ese ritmo, ya no vives prisionero de la ansiedad, vives en paz con tu esfuerzo y con lo que venga. Porque la vida siempre responde, aunque no siempre como tú esperabas. Y cuando lo aceptas, lo que recibes, sea lo que sea, lo vives con más serenidad. Ritual diario en 10 minutos. La práctica de soltar no es solo una idea, necesita un entrenamiento diario, algo concreto que te recuerde cada mañana y cada noche que no estás aquí para cargar con lo que no te corresponde. Y no necesitas horas de meditación ni rituales complicados. Basta con 10 minutos al día para recordarle a tu mente y a tu cuerpo que puedes vivir más ligero. Imagina que empiezas tu mañana con un gesto simple. Te sientas en silencio, cierras los ojos y respiras. Inhalas profundo, dejando que el aire entre por la nariz, y exhalas más largo, como si soltaras un peso que no quieres seguir cargando. Lo repites 3 veces. Con cada exhalación te dices en silencio, dejo ir lo que no depende de mí. Es una frase ancla, una semilla que colocas en tu mente para que el día no te arrastre. No lo haces esperando magia, lo haces para recordar lo esencial, hay cosas que puedes cuidar y otras que tienes que aprender a soltar. Después lleva tu atención a los hombros, que siempre acumulan tensión. Al exhalar, baja suavemente los hombros y relaja la mandíbula. Ese gesto físico se convierte en un recordatorio. Cada vez que en el día sientas que te aferras a una preocupación o a una persona, basta con volver a bajar los hombros y repetir la frase, suelto lo que no depende de mí. Tu cuerpo aprende a asociar esa postura con calma, y tu mente entiende que no necesita seguir apretando. Otra parte de este ritual es escribir, aunque sea un par de frases. En una hoja anota 3 cosas que hoy sí dependen de ti. Pueden ser pequeñas, llamar a alguien, ordenar tu espacio, avanzar en una tarea pendiente. Y luego escribe 3 cosas que hoy no dependen de ti. Esa lista te ayuda a trazar un límite claro. Cuando tu mente vuelva a lo que no depende de ti, recuerda que ya lo escribiste y que ya lo soltaste en el papel. El ritual termina con un minuto de gratitud. Piensa en algo que sí tienes ahora mismo, tu respiración, un techo, alguien que te aprecia, el simple hecho de estar vivo. Agradecer no cambia las circunstancias externas, pero cambia tu disposición interior. Te coloca en un lugar de apertura, y desde ahí es mucho más fácil soltar lo que pesa. Este ritual de 10 minutos no es complicado, pero es transformador si lo haces cada día. Es como entrenar un músculo. La primera vez apenas notas la diferencia, pero con el tiempo descubres que reaccionas distinto, que tu mente no se queda enganchada tanto tiempo, que sueltas con más rapidez y recuperas la calma con más facilidad. Puedes hacerlo al empezar el día para comenzar ligero, o al terminarlo para no llevarte las cargas a la cama. O a ambos. Lo importante es la constancia, porque la constancia crea camino. Y en ese camino vas aprendiendo que soltar no es un acto puntual, es un hábito. Igual que te lavas las manos cada día, igual que alimentas tu cuerpo cada día, también necesitas limpiar tu mente de lo que no te corresponde.
Cuando conviertes este ritual en parte de tu vida, dejas de esperar que el cambio llegue solo. Empiezas a crear las condiciones para que tu mente se libere del apego y la ansiedad. Y con el tiempo, lo que antes era una lucha constante se convierte en un movimiento natural, aparece un pensamiento, aparece una preocupación, aparece una persona que se va, y tu gesto automático ya no es aferrarte, es soltar. Eso es lo que hace que el camino sea ligero. No es que la vida deje de traer desafíos, es que tú aprendes a no cargar lo que no necesitas. Y cuando cada día practicas este ritual, descubres que soltar ya no es un esfuerzo, es simplemente tu manera de vivir. La prueba de la vida, señales de que ya estás soltando y qué hacer cuando el miedo vuelve. Saber si de verdad estás soltando no se mide en lo que dices, sino en cómo reaccionas cuando la vida te pone a prueba. La señal más clara de que estás aprendiendo a soltar es que ya no respondes con la misma urgencia de antes. Antes recibías un silencio y corrías a llenar el vacío con mensajes, llamadas o pensamientos obsesivos. Ahora respiras, esperas, y sigues con lo tuyo. Antes una discusión te dejaba envenenado días enteros. Ahora puedes sentir la rabia, pero no te quedas a vivir en ella. Antes la incertidumbre te robaba el sueño. Ahora, aunque sigue incomodando, logras dormir porque confías en que no todo depende de ti. Soltar no significa que nunca tengas miedo ni tristeza. Significa que esas emociones ya no gobiernan tu vida. El miedo aparece, sí, pero no te arrastra como antes. La tristeza llega, pero ya no se convierte en condena, sino en visita que termina marchándose. Aprendes a sentir sin aferrarte, a vivir sin encadenarte. Y esa es la verdadera libertad interior, no dejar de sentir, sino dejar de ser esclavo de lo que sientes. La vida comprobará tu aprendizaje una y otra vez. Te pondrá delante una relación que cambia, un resultado que no llega, un pensamiento que insiste. Y en esos momentos, tu mente intentará volver a lo conocido, aferrarse, presionar, repetir el bucle. Ahí es donde entra tu práctica. Ahí es donde recuerdas que ya conoces otra manera. El miedo volverá, pero tú ya tienes un recurso: respirar, nombrar lo que ocurre, recordar la frase ancla, escribir lo que no depende de ti, soltar en silencio. Es como entrenar un músculo, cuanto más lo ejercitas, más natural se vuelve. Un signo claro de que has empezado a soltar es la ligereza. No porque tu vida se haya vuelto perfecta, sino porque ya no cargas con todo. Te sorprendes a ti mismo caminando más tranquilo, riendo en medio de un problema, durmiendo mejor aunque no haya respuestas todavía. Descubres que puedes esperar sin desesperar, que puedes amar sin poseer, que puedes actuar sin obsesionarte con el desenlace. Esa ligereza es el fruto de tu práctica. Otra señal es la claridad. Cuando sueltas, tu mente deja de estar nublada por la prisa y el miedo. Empiezas a ver lo esencial con más nitidez. Lo que antes parecía un dilema insoportable ahora lo entiendes en segundos: esto sí depende de mí, esto no. Esa claridad simplifica tu vida de una forma que se nota en todo, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu descanso. Y quizá la señal más profunda de todas: gratitud. Empiezas a agradecer lo que llega aunque no sea lo que esperabas. Agradeces a quienes se quedan y también a quienes se van, porque comprendes que cada persona cumple una función en tu camino. Agradeces incluso las pérdidas, porque en ellas descubriste tu fortaleza. Esa gratitud no es ingenua, es la consecuencia de haber soltado el control y haber aprendido a confiar. Cuando el miedo vuelva, y volverá, no lo vivas como un fracaso. Velo como una oportunidad de recordar lo aprendido. Respira y repite: puedo soltar de nuevo. Suelta hoy, suelta mañana, suelta cada vez que la mente quiera encadenarte. No esperes hacerlo perfecto, espera hacerlo presente. Esa constancia, más que la perfección, es lo que transforma la vida. Y entonces comprendes lo esencial: soltar no es un destino, es un camino. No es algo que haces una vez, es una manera de vivir. Cada día sueltas un poco, un pensamiento que no te ayuda, una expectativa que te aprieta, una persona que sigue su viaje, un resultado que no llegó. Y en cada soltar, la vida te devuelve algo que siempre estuvo ahí: tu paz, tu claridad,
tu libertad. Cuando llegas a ese punto, ya no dudas. Sabes que el secreto no está en retener, sino en dejar fluir. Y descubres en carne propia lo que parecía un misterio, que cuando sueltas, todo llega. Querido místico, espero que este viaje haya resonado contigo. Que te hayas reconocido en alguna de estas historias y que, sobre todo, te lleves una certeza: no necesitas cargar con todo para estar en paz. Puedes actuar con claridad, amar con el corazón abierto, al mismo tiempo, soltar lo que no depende de ti. Cada vez que eliges soltar, recuperas tu energía, tu calma y tu libertad. Si este vídeo te ha aportado valor, compártelo con alguien a quien pueda ayudarle. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas como esta, y déjame en los comentarios qué parte te ha tocado más, porque me gusta leerte y aprender también de tu experiencia. Recuerda siempre esto: la vida no te quita nada que no te devuelva en forma de aprendizaje. Y en ese aprendizaje descubres que, cuando sueltas, todo llega.